Ayer hemos visto esfuerzo combinado por carga excéntrica. Hemos visto la aplicación de un ejercicio y dentro de los esfuerzos combinados habíamos indicado que podían darse por carga inclinada aplicada en el centroide o carga excéntrica paralela al eje longitudinal. Hemos hecho esta segunda parte, hemos generado la aplicación de un ejercicio. Parece que el ejercicio tenía algunos errores. De cualquier forma, vamos a empezar viendo ese ejercicio. Yo lo he corregido y había un error en el sentido del momento, eso arrastró los valores y naturalmente el problema cambia. Y luego también en este problema debemos ver lo que es el efecto de la excentricidad para el caso de la determinación de esfuerzos de un solo tipo dentro de una sección. En la aplicación de cargas excéntricas es una de las grandes virtudes de este proceso, de esta metodología de análisis de esfuerzos combinados. Entonces vamos a ver estas dos partes. Vamos a empezar con la primera parte del ejercicio que teníamos pendiente. No pendiente. Resolvimos, pero entonces el problema que les pedí que ayer hicieran las operaciones aritméticas, lo he modificado. Aquí está el problema. Este era el problema. Había un error en este sentido del momento, y esto generaba que los esfuerzos combinados en los diferentes puntos cambiaban en valor. Entonces, corregido, el momento por la carga está colocada en esta posición. Cuando planteo el sistema equivalente, traslado esta carga al centroide que de compresión, y esta fuerza de compresión genera un momento en el sentido X y en el sentido Y. Ahora están corregidos y con esos sentidos procedemos a determinar los esfuerzos. Las partes de determinación de áreas, inercias, no cambia, tampoco los puntos, pero sí empieza a haber cambios en esta parte de la generación de los esfuerzos. Si bien la ecuación general era esfuerzo en la dirección z igual más menos pz sobre a
o tracción. Y entonces de ahí despejo el P1 y dice, en este punto puede aguantar trabajando a 2000 kilos sobre centímetro cuadrado de tracción hasta que la carga P aplicada sea de 12.302.6 kilogramos. Para el punto 2, vamos a hacer unos cuantos puntos para el planteamiento de las variaciones. El punto 2 está aquí. Debido a la carga PZ es compresión menos PZ sobre A. Esto tracciona más mx sobre ix por y del punto 2. Esto tracciona más my sobre y por x del punto 2. No cambia. Los signos van a seguir siendo positivos, así, negativo, positivo, positivo. Para el punto 2, reemplazando valores. Para el punto 2, ¿qué va a cambiar? Esto, el punto 2 en y es 5, igual va a ser 5. X del punto 2 es 6,5, esto va a ser 6,5. Hago operaciones y me da este valor. 0.085 P2, de aquí despejo P2 igualando a 2000 y la carga es 23.620. Y eso hacemos para todos los puntos, entonces cambiamos simplemente. Esto va a ser para todos los casos negativos. Para algunos, para todo lo que quede arriba del eje X va a ser positivo. Y esto va a ser positivo para todo lo que quede al lado izquierdo del eje Y. Entonces podemos ver algún otro punto. Por ejemplo, todos los puntos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 van a tener los mismos signos. Solo van a cambiar las coordenadas de los puntos. ¿No? Para este momento. Para este momento, todos los de este lado van a ser tracción y este lado van a ser compresión. Para este momento, todo esto es tracción y esto es compresión. Entonces, en ese orden, vamos a elegir un punto diferente al 2, por ejemplo, el punto 7. Si yo quiero determinar el esfuerzo en el punto 7, sigma z en 7 va a ser menos pz sobre A. Debido a este momento es compresión, menos mx sobre ix por y7. Esto también hace una compresión, menos my y y por x del punto 7. Entonces de ahí todo es compresión, suma todo para el punto 7. Aquí, menos, menos y menos. Esto no cambia. Aquí, como es para el punto 7, y es 7, 5. Esto es 5. X7, 7, 5. Y es 7, 5. Entonces, haciendo operaciones, menos, 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 los tres hacemos operaciones, y me va a dar menos 206 por P7. Esto igual a los 2000, y aquí despejo P7 dice que esta fuerza va a ser de 9.706.25. Y una vez que termina para todos los puntos, comparando los valores, este es el menor valor. De lo que, como me preguntaba cuál es el valor máximo, el problema decía cuál es el valor de P máximo considerando solo la flexocompresión o flexotracción. Entonces, comparo todos los valores que he determinado en los 12 puntos y el menor de estos va a ser el que sea el máximo. Entonces, en el P7 solo aguantan, en el punto 7, trabajando a 2.000 kilogramos centímetros cuadrados de compresión, puede soportar hasta que la carga P sea 9.706.25. El resto son mayores. Si le cargo esto, este punto va a soportar. Y el resto con mayor seguridad, puesto que soportan mayores cargas a este. Entonces, de aquí concluyo que esta es la resultante de la carga máxima, 9.706.25. Está corregido, éxito, les pedí que lo hicieran, no sé si lo hicieron, y pueden comparar sus valores. Con esto hemos terminado la parte de esfuerzo combinado por carga excéntrica, y vamos a pasar, si es que no hay ninguna pregunta, vamos a pasar a ver lo que es el núcleo central.
Para ver el núcleo central, voy a compartir otro material con ustedes, especialmente las gráficas, que nos permita mostrar lo que es el núcleo central. Núcleo central. Se llama núcleo central al área que queda alrededor, no siempre en forma de círculo, en las cercanías del centroide de la sección, en el que cuando colocamos dentro de esta área o en el perímetro exterior de esta área la carga, el esfuerzo en toda la sección nos da de un solo tipo de esfuerzo. La determinación de este núcleo central podemos hacer a partir del análisis del comportamiento de la sección cuando está sometido a un solo tipo de esfuerzo. Para eso podemos analizar la posición del eje neutro. El eje neutro es una línea, un eje, sobre el que cualquier punto que esté contenido en él nos da un esfuerzo cero. Si este es un esfuerzo cero, lo que implica que lo que queda a un lado de este eje neutro es de un tipo de esfuerzo y al otro lado otro tipo de esfuerzo. Es una línea de transición de un esfuerzo de compresión a tracción o de tracción a compresión. Por tanto, aplicándole el eje neutro perimetralmente a la sección, podría determinar ese núcleo central. Si yo sé que el eje neutro es de esfuerzo cero, podría colocar el eje neutro por esta arista, lo que significa que todos los puntos que están sobre esta arista son de esfuerzo cero. Lo que queden afuera de esto van a tener un tipo de esfuerzo, puede ser tracción o compresión. Y lo que quede al lado derecho de esta línea, de este eje neutro, serán del otro tipo de esfuerzo. Si esto era de compresión, esto será de tracción. Si esto era de tracción, esto será de compresión. Por tanto, todo lo que quede a este lado será un solo tipo de esfuerzo. Entonces, podría plantear esta posición. Colocar el eje neutro por las aristas exteriores de la sección, para esta sección, y determinar el esfuerzo en cada punto. Sabemos que el esfuerzo por excentricidad doble, sigma, es igual, aquí tengo la ecuación, sigma en un punto cualquiera es igual a la fuerza axial sobre área más o menos, más menos, la fricción con respecto al eje horizontal sobre su inercia por la distancia al punto donde quiero determinar. Más menos el momento con respecto al eje vertical sobre la inercia con respecto a este eje y la distancia perpendicular de este eje al punto donde quiero determinar. Como quiero determinar la posición o generar que el área de la sección sea de un solo tipo de esfuerzo, quiere decir o van a ser todos tracciones o compresiones. Voy a suponer que van a ser tracciones. Entonces los sumo todos y paso a través de esta arista 1, 1 el eje neutro y ubico un punto de coordenadas de ese eje neutro, este punto. Por conveniencia voy a elegir un punto que se encuentre en la prolongación del eje horizontal y le llamo E1. E1 va a tener una posición en XE1, el XE1 va a ser esta cantidad, va a ser esta distancia. El centroide, una figura como esta, sección rectangular doblemente simétrica, esta distancia es igual a la mitad de la base de la sección. Entonces, como está a la izquierda, será menos B medios, esta distancia, en X. En Y, como está sobre el eje X, no tiene componente. En X será Y E1 será 0. Entonces tengo las coordenadas. Reemplazo estas coordenadas en esta ecuación. Estas coordenadas Y sub E y X sub E representan las coordenadas del punto sobre el eje neutro, este punto. Por otra parte, el momento en X y el momento en Y puedo determinar debido a las excentricidades. El momento en X va a ser igual a P por Y sub P y MY por P por X. Supongamos aquí está la carga, por decir. Entonces el momento en X será esta fuerza multiplicado por este brazo que es el Y sub P. El momento respecto será esta fuerza multiplicado por este brazo.
De ahí saco esos valores. Reemplazo en esta ecuación. Ahí está, reemplazado en esa ecuación. Hago operaciones para efectos de hacer la aplicación más fácil. Incorporo el radio de giro. Aquí tengo área sobre inercia en X, área sobre inercia en Y. El radio de giro es una cantidad, es una característica geométrica y es igual a la raíz cuadrada de la inercia sobre su área. Y aquí tengo área sobre inercia, que es el inverso. Entonces, digo, elevo al cuadrado tanto el radio de giro como la cantidad que está dentro del radical. De ahí saco que el Rx cuadrado, que representa el radio de giro con respecto al eje X, ha de ser igual a la inercia sobre el área. El radio de giro con respecto al eje Y al cuadrado ha de ser igual la inercia en Y sobre su área de la sección. A su vez, en una sección rectangular, esta inercia es base por altura al cubo sobre 12. Este es base por altura, reemplazo eso, hago operaciones y digo que este radio de giro, una vez que hago simplificaciones, es igual a h cuadrado sobre 12. De similar manera, la inercia respecto al eje Y es su altura por su base al cubo sobre 12. Sobre base por altura, hago simplificaciones y el radio de giro respecto al eje Y al cuadrado es igual a su base al cuadrado sobre 12. Entonces reemplazo en esta ecuación la inversa del radio de giro. Aquí, esto es A sobre X, es la inversa de esto. Entonces digo 1 sobre Rx va a ser igual a 12 sobre h cuadrado. Es reemplazo. Igual aquí la inversa reemplazo. Y reemplazo hago las respectivas equivalencias al área. Esta área es base por altura, reemplazo todo eso. Y voy a hacer operaciones, simplificaciones y voy a llegar a esta ecuación. En esta ecuación me va a quedar Y sub P, que es la posición de la carga en Y sub E, que es la posición en Y del punto sobre el eje neutro. XP es la posición de la carga, la excentricidad de la carga, y XE es la posición del punto considerado sobre el eje neutro. Y estos son sus radios de giro. Y eso ya hago igual ahora. Puedo reemplazar estos radios de giro por sus valores aquí y para poder simplificar. Entonces hago eso, operaciones, y mi ecuación finalmente es esta. En esta hago las aplicaciones. Elijo este punto. Ahí está. Para x, z igual a 0, el esfuerzo este se va a igualar a 0 porque estoy partiendo de esa concepción. Este eje estoy poniendo en esta arista y todos los puntos aquí son 0. ¿Veis? Esto igual a 0. Y planteo el primer punto, E1. Aquí está el E1. E1. En B es, en X es XE1 es igual a menos B medios. Y E1 es igual a 0. Entonces eso estoy colocando aquí. El primer punto. Menos B medios en X y en Y 0. Reemplazo aquí. Digo, estos son los puntos YE, este 0 es este YE. 0 por esta cantidad, 0. Sobre cualquier cantidad me da 0. Esto se anula. Para este lado, digo 12XP, este es el XE menos B medio sobre B cuadrado. De aquí simplifico, me va a quedar, esta B se va a simplificar con esta B, y me va a quedar 24 sobre B, ¿no? Algo así. Entonces, de aquí despejo el XP, que representa la posición de la carga. Despejo el XP y me va a dar que eso es igual a B sextos. XP es igual a B sextos, de aquí de esto. Entonces voy a la gráfica. Esta no es la gráfica, aquí vamos, en esta última parte. He hecho para este punto y he sacado este valor correspondiente. Entonces digo, coloco el punto correspondiente. Para este punto dice que me sale B sextos, coloco este punto.
Luego paso el eje por este punto, el eje neutro, y elijo este E2. En X va a ser 0, en Y va a ser H medios. Con esos dos valores, punto 2, en X0, en YE, H medios. En esta ecuación reemplazo 0, XE, esto se va a anular y me va a quedar aquí 12 YP sobre H medios por este H medios. Hago simplificaciones y me va a quedar 6 YP sobre H por B. No, por H. Aquí H no más. Eso es igual a menos 1. De aquí el YP saco y me va a dar el valor correspondiente que va a ser este. YP, que es este valor de YP, me va a dar que es menos X sextos. Entonces voy a la figura, hecho para este punto, y me va a dar este valor, menos P sextos. Coloco ese punto. Luego hago pasar por esta arista, el eje neutro, y determino las coordenadas de este punto. Aquí está la arista, le estoy llamando E3. Determino ese punto E3. Hasta el E3, es este punto. En X va a ser esta cantidad, B medios. Y en Y está sobre el eje X, 0. Esto reemplazo otra vez en esta ecuación. Y de aquí voy a sacar el correspondiente a la distancia XP. Despejo de aquí el XP y me dice que ese punto es el punto 1 y es menos B sextos. Entonces voy aquí, a partir de este punto, calculo este menos B sextos. Aquí está. Es el punto 1. Ya tengo este y este remarcado. Entonces, para poder determinar este otro punto, coloco el eje neutro aquí y digo que el E, este punto que es de esfuerzo 0, en Y del punto E4 va a ser igual a menos H medios. X del punto E4 va a ser 0, está sobre el eje Y. Entonces tengo aquí el punto. X0 y en YE igual a menos H medios. Estos valores vuelvo a reemplazar en esta ecuación. Parte se anula y en lo que queda de lo que queda despejo el valor correspondiente a YP y me va a dar este valor. 0 en X, está sobre el eje Y, y en Y me da H sextos. De aquí mido H sextos y tengo los 4 puntos que me determinan el núcleo central. Agarro el punto P1 con P2, P2 con P3, P3 con P4 y P4 con P1. Y armo esta área, este rombo. Este es el núcleo central. Este núcleo central, cuando la carga que coloque sobre este núcleo central sea perimetralmente sobre estas aristas o dentro de esta área, la sección esta va a estar en un solo tipo de esfuerzo. No va a haber esfuerzo combinado. Esto es lógico porque he partido de esta concepción de que por todas las aristas va a pasar el eje neutro. Entonces todo lo que queda dentro va a ser un solo tipo de esfuerzo. Si la carga que le aplico dentro de esta área es de compresión, todo el esfuerzo en esta área va a ser compresión. Si le aplico tracción aquí, este esfuerzo aquí será de tracción en toda la sección. Eso es el núcleo central. Este núcleo central tiene varias aplicaciones dentro del campo ingenieril, especialmente en la utilización de materiales en los que se tiene capacidad de soporte a un solo tipo de esfuerzo. Y es necesario verificar que no aparezcan esfuerzos combinados que atenten contra la seguridad de la estructura, ¿no? Ustedes sí han hecho aplicaciones de esto en
Una de sus primeras aplicaciones que han hecho es en mecánica de suelos. Creo que en suelos 1 o en 2 llevan lo que son muros de gravedad, muros de contención de gravedad. Los muros de gravedad normalmente están hechos de mamposterías. Las mamposterías solo trabajan a tracción, a compresión. ¿No? Mampostería de ladrillo, de piedra, o concreto, no armado, son de volumen. Y entonces su capacidad de soporte de estas estructuras es igualando lo que es el empuje activo al empuje pasivo. Además, que la resultante de estas cargas debe pasar a través de un área de su base. El hecho de que la resultante pase por el área de su base significa que en esta estructura no van a aparecer esfuerzos de tracción. Porque si aparecen, esta estructura va a colapsar, porque su material del que está hecho no soporta tracciones. Una de las aplicaciones. Luego, la verificación de estados de columnas falladas, o en los casos en los que podemos hacer columnas de un solo tipo de material, como los ladrillos, mamposterías de ladrillo, no sé, de los diferentes tipos de material, donde no debe aparecer compresiones, tracciones, en cuyo caso debemos verificar hasta cuánto de excentricidad debe trabajar la estructura, o por errores constructivos, como deformaciones o malas verticalizaciones de los elementos o de esos aspectos. Con esto concluimos la parte de esfuerzos combinados por carga excéntrica. Si hay alguna duda, algo que quieran preguntar o comentar, adelante. Ingeniero, esta sección que estamos analizando, entonces, no es la mitad por ejemplo, de una viga, ¿verdad? De su sección transversal. Es una completa sección donde solo estamos suponiendo que sus laterales van a estar los ejes neutros, ¿verdad? Es una sección en la que debe estar sometido a cargas de tracción o de compresión. Un solo tipo de esfuerzo. Para eso hemos determinado esta área. Para esa determinación, cuando ustedes han visto la parte de flexión simple en RESIS 1, han analizado y han indicado que el eje neutro en una sección, en flexión simple, podría, o en esfuerzo combinado, podría encontrarse dentro de la sección, en el borde de alguna de las aristas de la sección, podría encontrarse en el plano que contiene a uno de los ejes centroidales o al otro, o puede estar fuera de la sección. Cada caso de posición del eje neutro representa una forma de distribución de esfuerzos en el elemento. ¿Bueno? Entonces, nosotros, como nos interesaba mostrar que sí se puede encontrar una metodología en la que podemos encontrar que la sección solo trabaja a un solo tipo de esfuerzo. Y es cuando la carga que le apliquemos de tracción o compresión al área se encuentre dentro de esta área o en el borde de esta área. Eso es la motivo núcleo central. Para eso hemos partido colocando el eje neutro en estas aristas. El eje neutro puede encontrarse en la sección, en forma horizontal, inclinada, sobre este eje, sobre este otro eje, puede estar en esta arista, en esta otra arista, o fuera, o inclusive en el infinito, el núcleo central. Y cada posición de eje neutro representa una distribución de esfuerzos en la sección. Y lo que estamos tratando es de aplicar estos conocimientos para detectar la forma de trabajo de una sección a un solo tipo de esfuerzo. Eso es lo que hemos hecho. Está bien, muchas gracias. Después las aplicaciones son múltiples. En cada caso uno puede buscar. De hecho, en la práctica, cuando se construye lo que se ha diseñado, no siempre se construye en la perfección de ese diseño. El hacer que las cargas concentradas incidan exactamente en el centroide de las cargas es poco probable, ¿no? Entonces, hay siempre, por efectos constructivos, una cierta excentricidad.
De hecho, cuando vean materias de diseño van a ver que se admite una cierta excentricidad. Y para eso las teorías desarrolladas en los diferentes materiales cubren estas pequeñas excentricidades. Pero mayores a eso hay un límite y eso podemos hacer a través de la aplicación de estos conocimientos que estamos viendo por carga excéntrica. Bueno, entonces hemos terminado la parte del tema 2A del esfuerzo combinado en secciones con carga inclinada, con carga excéntrica y la determinación de un núcleo central que nos permite hacer trabajar la sección a un solo tipo de esfuerzo. Vamos a pasar a ver la segunda parte de este problema o de este tema que se refiere a la flexión asimétrica. Hemos dicho que el esfuerzo combinado podía generarse por carga inclinada, por carga excéntrica y por cargas de flexión en ambas direcciones, por una aplicación de cargas en planos que no contengan los ejes principales, una de las razones, o también por la asimetría de las secciones. Entonces, a estos esfuerzos generados por estas condiciones de asimetría o flexión con respecto a los dos ejes, se conoce con el nombre de flexión asimétrica o flexión esbiajada. Entonces, la flexión esbiajada se puede estudiar desde dos visiones. Vamos a ver. Les vamos a compartir un material para ver el tema. Ahí tenemos la flexión esbiajada. En general, la flexión esbiajada se podría dar por los momentos inclinados. Cuando generamos momentos con respecto a los dos ejes, este momento descompongo en X y Y, en dirección X y en dirección Y me genera flexión asimétrica o esbiajada. Uno por la posición de los momentos. Otro podría dar la asimetría de la sección. Cuando la figura es asimétrica, estos ejes centroidales normalmente no son principales y habrá que rotar los ejes y esa rotación de ejes va en este comportamiento de flexión asimétrica que depende o del momento o del tipo de sección, asimétrico o simétrica. Vamos a ver dos métodos. Vamos a ver por momentos. Y flexión pura esbiajada de vigas asimétricas en los dos comportamientos. Y vamos a ver dos métodos. Un método que se conoce al método de los excentroides, sea simétrico o asimétrico, deben ser ejes principales, eje mayor, eje menor. Dos, vamos a ver método de eje centroidal simplemente, de tal manera que esta figura sea simétrica o asimétrica, este sea el centroide, y estos ejes podrían no ser principales. Entonces veremos esos dos métodos. En general, vamos a empezar con el primer método de los ejes centroidales y principales, en una flexión pura. ¿Qué quiere decir la flexión pura? Cuando solo está sometido a momentos. Para eso vamos a partir de los ejes X y Y, deben ser ejes centroidales y principales para flexión pura.
¿Cómo determinamos si esos ejes son centroidales o principales? ¿Cómo verificamos? En figuras simétricas, de fácil detección, vemos la figura, un cuadrado, por ejemplo, el centroide va a estar en la mitad de sus lados. Por tanto, el eje X va a ser de simetría y el eje Y de simetría. Entonces, dice la teoría que si uno de los ejes es de simetría, ese eje es principal. Y el perpendicular a este también es principal. Entonces, en figuras simétricas de fácil reconocimiento, podemos simplemente por inspección visual determinar que esos ejes son principales. Pero en los casos como esta figura, que es asimétrica, no sabemos si es simétrica, aun cuando le haya puesto los ejes respecto al centroide en X y Y, no sé si estos ejes son principales. Por una simple inspección, decir arriba es igual hacia abajo, o lo que queda de este eje de la izquierda y la derecha iguales, es una aventura. De entrada es más probable que no sean simétricos. Y entonces cuando ocurren estas condiciones, cuando la figura sobre la que estamos trabajando es de asimetría, debemos aplicarle el producto de inercia. Hay una condición geométrica que se llama producto de inercias. El producto de inercias es una característica geométrica de las secciones que puede ser menor a 0, igual a 0 o mayor a 0. Este producto de inercias es 0, quiere decir que los ejes de referencia son principales. Y el producto de inercias se identifica con la letra I, X y E. Condición que esto sea igual a 0. Esta es una condición geométrica que puede ser menor a 0 o mayor a 0. Cada caso de comportamiento representa un estado. El estado en el que el producto de inercia es igual a 0 significa que los ejes referenciales con los que estoy trabajando son principales. Si son diferentes de 0, significan que estos no son principales. Pueden estar aplicados en el centroide, pero no son principales. En este método de centroides principales, los ejes deben ser siempre principales. Siempre. Bueno, entonces, de esta verificación, para determinar la formulación matemática que nos permite encontrar el esfuerzo en cualquier punto de una figura, debemos también hacer algunas convenciones de signos. En este tema vamos a meter con signos las coordenadas X y Y, vamos a meter los momentos con signo, ¿no?, y las curvaturas con signo. Por tanto, vamos a convenir aquí, convención de signos. Vamos a decir que los ejes son positivos cuando tengan estas direcciones. Figura 258D. Cuando el eje X vaya a la derecha así, positivo. En Y, hacia abajo, positivo. Vamos a tomar estos los sentidos de los ejes positivos. Los momentos representados por doble punta, momento en X va a ser positivo cuando la doble punta vaya en la dirección del eje positivo, en X. Y eso implica que cuando le aplique el momento de la mano derecha, el dedo gordo en este sentido, esto girará así, alrededor de este eje. Este será el momento en X positivo. El momento en Y positivo, la doble punta, el azul es el vector momento, con doble punta en Y, está sobre el eje Y, va en el sentido positivo del eje Y positivo. Dedo gordo y esto va a empezar a girar así. Estos serán los sentidos positivos de los momentos. Para las curvaturas, cuando a una viga nosotros le aplicamos unas cargas, esta se curva. Esa curvatura vamos a decir positiva así. En el plano
Y, Z, cuando el eje Y es el vertical y el Z es longitudinal del elemento. La curvatura va a ser positiva en este sentido. Cuando curve así, longitudinalmente. La curva vaya, la parte cóncava vaya hacia el eje Y positivo. A esa curvatura llamamos KY y será positivo, la que se curve así. Las fibras superiores sean de tracción y las fibras inferiores del arco convexo cóncavo sean de compresión. En el otro plano, en el plano XZ, este es el longitudinal y este es el transversal. La curvatura respecto a este eje KX va a ser negativa cuando curve de esta forma. Cuando en el plano YX, hacia el sentido positivo del eje X, se haga cóncava el arco y a la otra parte contraria convexa. Este lado se va a comprimir y este lado se va a traccionar. Estos serán los sentidos positivos para todo este tema que vamos a desarrollar en este curso, en flexión asimétrica. Si yo quiero determinar bajo esta concepción los esfuerzos en un elemento, voy a partir de un elemento doblemente simétrico. Aquí. Tengo un elemento, un perfil doble BF de alas iguales. B, T1, H, T2, B. Y entonces si esta ala y esta ala son iguales y este nervio es de una altura H con espesores, pueden aún hasta ser diferentes este con estos, pero este y este del mismo espesor y altura. Esta figura, si este es igual a esto, el centroide va a estar en la mitad del ala, en X, en Y va a estar a la mitad de la altura total, y este será el centroide. Si coloco sobre este centroide los ejes positivos, eje X y eje Y positivos, y los momentos positivos, MX y MY, y quiero determinar en esta figura el esfuerzo en este punto N, que se encuentra a la distancia XN del eje Y y a la distancia Y sub N del eje X. Como esta figura es simétrica, doblemente simétrica, el producto de inercias X y Y me da 0. De hecho, lo que queda arriba de este eje, esto, si corto aquí y los traslapo, son exactamente el de arriba y el de abajo igual. Este eje Y, corto aquí, y lo que queda a la izquierda es exactamente igual a lo que queda a la derecha. Los dos ejes son de simetría, por tanto son ejes que están aplicados en el centroide y son principales. Entonces cumple todo lo que hemos hablado de que está en figuras simétricas, flexión simple, podemos determinar a partir de esta concepción y colocación de la afección de estos momentos sobre el punto, generar la formulación aquí. En Resis 1 aprendieron una fórmula de flexión simple pura, MC sobre I, ¿se acuerdan? Si el eje de flexión es el eje X, ¿sí? El momento es en X, este momento, ¿qué hace? Hace esta operación. Tracciona todo lo que queda arriba y comprime aquí. Entonces digo, el esfuerzo en este punto, generado por este momento, sigma en la dirección Z, es el eje Z, en el punto N, va a ser igual al esfuerzo que me genera este momento. Este momento hace esta operación. Comprime este punto. Compresión. Entonces digo, menos, ¿quién comprime? El momento, mx, sobre la inercia con respecto a esta flexión, y el punto se encuentra a esta distancia por y sub n. Ya tengo el esfuerzo en este punto generado por este momento en x. Más el momento que me genera el esfuerzo en este punto, el momento y. El momento y hace esta operación. Punta derecha, dedo gordo,
giro en este sentido. Tracciona todo lo que queda de este lado, jala y comprime a este lado. Entonces digo aquí, más momento positivo está traccionando, más MY sobre IE por esta distancita XM. Y he generado la formulación matemática. ¿Dónde está la ecuación? No hay. Aquí está. ¿No? Entonces digo la posición del eje neutro, el esfuerzo para un punto cualquiera, para este punto en particular, para este punto N. Adecuo esta ecuación. Digo, el esfuerzo en la dirección Z en el punto N va a ser igual a menos el MX sobre el IX por Y sub N más MY sobre IE por XN igual a 0. Ecuación que me permite determinar el esfuerzo en cualquier punto de la sección cuando la sección es simétrica o cuando los ejes son principales. Puede inclusive esta sección ser de asimetría. No importa, sea sección asimétrica. Pero si los ejes son principales, esta teoría es totalmente válida. Entonces, de esta forma determinamos el esfuerzo. Quiero encontrar la posición del eje neutro en estas condiciones. Lo que hago es colocar un elemento, ¿sí? Un eje, que pase por el centroide y tomo un punto sobre el eje neutro. El eje neutro es un eje sobre el que el esfuerzo es 0. Por tanto, si tomo un punto sobre este y le llamo E, este punto es de esfuerzo 0. Esto para ese punto, sigma z para el punto E debe ser igual a 0. Por definición. Este punto E está ubicado a la distancia Y sub E del eje X y a la distancia X sub E del eje. Entonces, genero el esfuerzo para este punto. Va a ser igual a menos el MX sobre inercia en X por Y sub E. Ahí está. Más este momento MY sobre el IE y por esta distancia XE. Igual a 0. Este esfuerzo es 0 porque está sobre el eje neutro. Entonces, de aquí despejo. YE representa la posición del punto X respecto al eje X y XE representa la posición de este punto respecto al eje Y. Despejo de aquí y voy a encontrar YE sobre XE, la cantidad. YE sobre XE. ¿Qué representa el YE sobre XE? Ya está despejado aquí. ¿Qué representa esto? Esto sobre esto. Es la tangente de este ángulo. Tangente de beta, digo que es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este es YE sobre XE. Es exactamente esto. Entonces de ahí digo que el arco tangente, como esto es el tangente de beta es igual a Y sub E sobre XE igual a MY por I sub X dividido por I sub Y por MX. De esa igualdad saco y la tangente de este ángulo es igual a esto. Como quiero encontrar la posición de este eje neutro, despejo de aquí beta. Beta va a ser igual al arco tangente de esta cantidad. Y ese es este ángulo. Entonces, a partir del eje X, barro este ángulo beta y uno ese punto E con el centroide y prolongo y determino la posición del eje neutro. Este eje neutro me está determinando la transición de un esfuerzo a otro en la sección. Lo que queda a este lado del eje neutro estará en un tipo de esfuerzo y lo que queda en este otro lado será del otro tipo. Si esto está en tracción, estará en compresión. Si esto está en tracción, este lado estará en tracción. Me determina la posición del esfuerzo 0 sobre esa línea y la transición de un tipo de esfuerzo a otro. Y tenemos lo que es
La flexión es viajada o asimétrica en figuras doblemente simétricas. Para poder ver esto, podemos hacer una aplicación numérica. Si tienen alguna duda, me dicen. Si no, proseguimos. Ingeniero, ¿será que puede volver a repetir el concepto de flexión es viajada? Bueno, ¿qué es la flexión esviajada? La flexión esviajada es una flexión que se genera como consecuencia de la aplicación de un momento que no se encuentra en el plano que contiene a los ejes centroidales y principales. Podría estar en un plano diferente. Por ejemplo, aquí. Este es el eje X, este es el eje Y. El momento, si está contenido en este plano que contiene el eje X o contenido en este plano, vemos que este momento no está contenido ni en este plano ni en este plano. Está en un plano diferente. Por tanto, este momento voy a descomponer en X y en Y. Esta descomposición hace que aparezcan dos momentos. Este momento en X va a generar flexión respecto al eje X y este otro momento respecto al eje Y. Y entonces se genera flexión esviajada o asimétrica. Eso es flexión esviajada. Cuando hay el momento, podría ser provocado por un momento aplicado que no está contenido en el plano que contiene a los ejes centroidales principales, en un plano diferente, y eso genera flexión respecto a los dos ejes. Eso se llama flexión esviajada. Pero no solamente se puede generar por esta causa, también se podría generar por otras causas, o el momento, o que esta sección sea asimétrica. Si es asimétrica, aun cuando este punto sea el centro y de estos ejes no son principales. La teoría es con ejes principales, por tanto, estos ejes debo rotar, y al rotar los ejes, este momento igual va a generar una flexión esviajada. La flexión esviajada se puede dar o por el momento o por la condición de la sección o la simetría de la sección. Muchas gracias, Inge. Bien, ¿alguna otra cosa que quieran comentar, preguntar? Bueno, entonces vamos a hacer una aplicación numérica. Vamos a buscar una aplicacióncita numérica. Aquí está. Dice, en una sección transversal doblemente simétrica y de viga de acero de las siguientes dimensiones B5, T11, H8, T21, sometida a la acción de un momento flexionante M 25.000 kilogramos centímetro, que actúa en un plano inclinado NEMM, que forma un ángulo alfa con el eje centroidal principal vertical Y de 55 grados, como se muestra en la figura. Determine los esfuerzos de los puntos, dice A, B, C y D. Tengo la figura, las dimensiones correspondientes, el centroide, como es doblemente simétrica, no necesito determinar el centroide. Por simple inspección visual va a estar en la mitad de esta base y la mitad de su altura. Entonces coloco el eje positivo X y el eje positivo Y. Le coloco el momento, que dice que es de 25.000 kilogramos centímetro cuadrado, que forma un ángulo de 55 grados con el eje vertical. Con esto. Este es el problema. En este quiero determinar eso. La figura es doblemente simétrica. No necesito probar que estos sean ejes centroidales principales. Esto, lo que queda arriba del eje X, es exactamente lo que queda abajo.
Este eje es de simetría. Por tanto, ni siquiera necesito probar que este otro eje es de simetría. Si un eje es de simetría, el otro eje perpendicular a este también es principal, dice la teoría. Sin embargo, este también es principal. Entonces, al ser principal, ¿qué tengo que hacer? Le aplico la ecuación donde dice sigma en la dirección z en el punto A ha de ser igual al momento descompuesto en este eje X, mx sobre ix por la distancia de este eje al punto YA, más el momento descompuesto en este eje vertical, con su signo del momento, sobre la inercia con respecto a este eje y multiplicado de este eje al punto A en X A. Eso le aplico. ¿Para eso qué necesito? Necesito determinar primero este momento descompuesto en X y en Y y sus signos. Procedo a determinar. Aquí estoy determinando la de ejes en caso de que esto no fuera de simetría. Pongo ejes referenciales y determino esta cantidad y esta cantidad y tengo el centro. Coloco en el centroide del momento. Aquí primero he hecho las condiciones geométricas. Estoy sacando la inercia de este elemento respecto a este eje X. Esta es una figura compuesta de 3 elementos rectangulares. Descompongo esto aquí, aquí, primer área, segunda área, tercera área. Y le aplico a este y les digo, la inercia respecto a este eje X va a ser igual a la inercia de este elemento con respecto a su eje local X, base por altura al cubo sobre 12, más esta altura base por altura, por esta distancia de este eje a este centroide. Más este elemento, la inercia de este elemento con respecto a este su eje local, estito por esto al cubo sobre 12, más esto por esto y por la distancia de este eje al centroide de este elemento. Steiner, lo estoy aplicando, ¿no? Entonces digo, aquí, sumatoria de inercias respecto a su eje local de cada elemento, más su área de ese elemento por su distancia perpendicular a este eje al cuadrado. Y sumo todos esos casos y me da esta cantidad. Solo le estoy aplicando ejes paralelos. La inercia respecto al eje Y es igual a la sumatoria de las inercias respecto a su eje local Y de cada elemento, de cada área, más esa área multiplicado por la distancia del eje de flexión que voy a considerar al punto al cuadrado, al centroide del elemento que estoy considerando. Eso sumo y tengo esta cantidad. El producto de inercias va a ser igual al área multiplicada por sus coordenadas de cada elemento. Estas coordenadas entran con signo, con los signos x a la derecha positivo, x a la izquierda positivo, y hacia abajo positivo, y x hacia arriba, o y hacia arriba negativo. Entonces, de eso, esto nos va a dar 0. Ya de entrada sabemos que nos va a dar 0 porque estos x son de simetría. He determinado los puntos. Procedo a determinar las coordenadas del punto A. Ve, aquí estoy planteando. Aquí vemos la figura. Aquí para el punto A, esto va a ser la x A. De aquí a aquí, x A. YB va a ser, YA va a ser de aquí al punto A. XA va a ser de aquí a aquí. Y del punto B va a ser esta distancia. XC va a ser de aquí, del eje Y, al punto. Y del punto C va a ser esta distancia. XD y de esa distancia. De aquí del eje X al punto. Los signos, este positivo, porque el X es a la derecha positivo. Aquí el X es negativo. El punto aquí YA va a ser negativo, porque el eje Y es positivo hacia abajo. Aquí el YB va a ser negativo. Aquí el YD va a ser positivo, esta distancia. El XD va a ser positivo. El XC va a ser negativo. El YC positivo. Entonces, de ahí saco los valores.
el XA está 2,5, el IA negativo, el XB 0,5, negativo, 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 positivo. Esos signos vienen de ahí, de la posición. Si están los X en dirección del eje de referencia al punto, en dirección del eje positivo, son positivos. Si están al otro lado, son negativos. En Y hacia abajo, del eje horizontal, son positivos. Hacia arriba, son negativos. Entonces, de esa forma hemos determinado estos puntos. Una vez que tengo las inercias y los elementos, paso a descomponer el momento así. Conozco este ángulo. Digo, este va a ser igual a este momento por el seno de este ángulo. Mx, m por seno de este ángulo. El momento es positivo cuando tiene esta dirección y hace esta operación. Tiene esa dirección. Hemos dicho que el momento positivo es a este lado, doble punta, en X y en Y hacia abajo positivo. Este coincide con positivo, entonces este momento es positivo. Le pongo su signo. El momento en Y va a ser igual esto por el coseno de este ángulo. MY, M por coseno de ángulo. Tengo el momento. El positivo, el que va a este lado, doble punta, el que hace esta operación. Esto va en sentido contrario, esto es negativo. Menos la magnitud del momento. Tengo los momentos. Para efectos de simplificación, incorporo unos W1, que ha de ser este momento dividido sobre su inercia. Va a ser constante para todos los puntos. Por eso el momento entra con signo. Más 20.478.80 dividido entre la inercia en X, que aquí hemos sacado, es 246. Y eso nos da esta cantidad. El W2 le estoy llamando al momento en Y, esto, sobre inercia en Y, con su signo, menos 14.000 y fracción, dividido entre la inercia en Y, que es 21,5. Entonces hago operaciones y este W me da esta cantidad. El signo viene de aquí del momento. Así. Ya tengo eso. Entonces, como estos van a ser constantes, ¿qué va a variar? Simplemente las coordenadas de los puntos. Digo, el esfuerzo en este punto A, sigma Z en el punto A, aquí está el punto A, va a ser igual a este W menos de la fórmula. La fórmula es menos mx sobre ix por y del punto A. Entonces, le pongo este menos es de la fórmula. Es menos mx sobre ix por y del punto A. Entonces, como esto es el mx sobre ix, esto tiene también su signo, si el momento es positivo o negativo. Este viene de la fórmula. Esto también entra con su signo, dependiendo si el momento es positivo o negativo. Esto también entra con su signo. YA, aquí hemos determinado el valor de YA, menos 5. Entonces, en esta ecuación, este va a entrar con su signo. Menos el W1, el W1 tenemos por aquí. Es positivo, menos 83,25, menos 83,25 por este, que es menos con menos, más, por esta cantidad, más el W2 entra, este más es de la fórmula. Este también viene con su signo. Aquí está, es negativo, menos. Entonces colocamos aquí menos, más menos, este tiene menos, nos da menos. Este XA, vamos a la XA, es positivo, 2,5. Entonces decimos que va a ser esta cantidad menos por esta cantidad positiva, nos va a dar negativo. Hacemos operaciones y nos da este valor. Nos está diciendo que el esfuerzo en este punto es negativo. Menos 1.251,12 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Esto nos dice que esto es una compresión. Y eso lo aplico para el punto B, para el punto C. La ventaja de aplicarle esto es que estos son constantes ahora para todos. Pero vienen con su signo. Eso está determinado aquí.
Reemplazo el momento con su signo y este viene con signo. Este signo se reemplaza con su signo. El otro signo viene aquí de la fórmula. Vamos a mostrar aquí. Vamos a la fórmula. Más arriba. Aquí. Esta fórmula es así. Menos mx sobre yx por y del punto. Más my sobre y. Estos signos se respetan. Y esto entra con su signo. Esto entra con su signo. Entonces hay que hacer el producto así. Menos. Si esto fuera más por menos. Menos por más. Más. Menos. Menos. Si esto fuera menos por menos. Más. Y eso se hace más. En el caso de que sea negativo, menos por menos, más, y por este menos, menos, ¿no? Hay que hacer primero el producto. En el proceso, cada parte entra con su signo. Este signo de la fórmula se introduce con menos. Este más también entra su más. Y este con signo y este con signo. Entonces, una vez que tenemos estas partes, se hace bastante simple. Para el punto B, esto entra con su signo, este signo es de la fórmula, este entra con signo, más este con signo, hago operaciones y dice que el punto B me da 666,47 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el punto C, igual, reemplazo sus valores con sus signos correspondientes, hago operaciones y me da este esfuerzo, también de tracción. En el D, reemplazo valores, hago operaciones y me da menos 7.502,70 kilogramos centímetro cuadrado. Y he encontrado los valores correspondientes para los 4 puntos. En el punto A de compresión, en el punto B de tracción, en el punto C de tracción, en el punto D de compresión. Para determinar el eje neutro, digo, ahora reemplazo por este W1 y le igualo a 0. Estos son las coordenadas del punto sobre el eje neutro, xe y y. De aquí despejo x, y sub e sobre xe, que me va a dar a W2 sobre W1. ¿No? Entonces, de ahí digo que el beta, el ángulo que me conforma con respecto al eje horizontal, va a ser igual a tangente de W2 sobre W1, con sus signos. Entran con sus signos. Y de aquí me sale el beta menos 82,885 grados. En la colocación de esto, hay que tener en cuenta el sentido de giro. Para colocar esta posición del eje neutro, el eje X, el eje Y, ¿a qué lado debo rotar? ¿Debo rotar allá o aquí? Debo partir de esta convención de signos. Estoy trabajando con esta convención donde el eje X es positivo aquí y el eje Y es positivo aquí. Por tanto, cuando determino este eje, la rotación es positiva en el sentido horario, porque aquí estoy tomando el cuadrante positivo. Sí. Si el beta me sale positivo, de este eje barro el ángulo beta. Y hay uno. Si el beta es negativo, a partir de este eje barro hacia arriba, y uno ese punto con el centroide, y ese es el eje neutro. Beta negativo en sentido antihorario, beta positivo en el sentido horario. Hemos hecho con respecto al eje X. Pueden hacer si quieren con respecto al eje Y, es simplemente su formulación adecuada para esas condiciones. Esa es flexión, es viajado asimétrica en secciones doblemente simétricas. No tiene ninguna complicación. La diferencia, que aquí entran todos con sus signos. El momento entra con signo. Las coordenadas entran con signo. Los ejes X positivo, Y positivo, giros negativo, positivo, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta. Y las curvaturas de las que hemos partido,
que hacen que estos giros vayan acompasados con los signos que hemos acordado. ¿Alguna cosa? El momento M está en el plano, ¿verdad, Inge? ¿Perdón? Está en el plano el momento M. El momento M. Sí, ese momento, Inge. ¿En cuál plano? Donde conforman X y Y. No, El plano de la hoja. no. ¿Dónde está este momento? A ver, ¿dónde está tu geometría descriptiva? A ver, Como lo estamos descomponiendo en dos. esta sección está en este plano, en esta hoja. Es una figura, en este plano. ¿Dónde están estos momentos? En el mismo plano, Inge. ¿Seguro? Seguro. ¿Qué hace este momento? Hace esta operación. Va a jalar todo lo que queda arriba y abajo va a comprimir. Este otro va a jalar aquí y va a comprimir aquí. ¿Cómo son los esfuerzos generados por este momento? Son perpendiculares a esta hoja. Son perpendiculares a estos puntos, hacia afuera o hacia adentro. ¿Qué hace este momento? ¿En qué plano está este momento? En un plano perpendicular a ese mismo. ¿En cuál plano? El plano perpendicular a la hoja. ¿Seguro? Sí. Y este momento, Perpendicular al eje X. ¿cómo actúan los planos? Los planos tienen que estar ¿qué es? Los momentos están en un plano o están en un eje, giran alrededor de un eje. Ese eje, si está contenido, es perpendicular, es paralelo al plano. ¿Cómo es? Aquí es importante que agarren estos conceptos. ¿Cómo actúan los momentos? Este momento no está ni en el plano que contiene este eje ni este. Si estuviera este momento en el plano que contiene a este eje, se convierte en flexión simple. No va a haber flexión debido a este momento. Si estuviera en este plano, no va a haber flexión respecto a este eje. También se convierte en flexión simple, pero con respecto al otro eje. Para que genere flexión asimétrico es viajada, este momento no tiene que estar contenido en los planos que contienen ni este eje ni este otro eje. Están en un plano que contiene este eje, en este. ¿Está claro? Sí, que muchas gracias. Perfecto, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Estoy atrasado con el otro grupo. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana, jóvenes.